Cuando usted cante, lo haga con entendimiento y usted lo haga creyendo en lo que sus voces están entonando, lo que usted está diciendo. De esta manera podemos entender que hemos sido libres para adorar a nuestro Dios. Amén. Tal si toma su lugar, póngase cómodo, por favor. Qué bendición y gracias a nuestro buen Dios el poder estar nuevamente aquí en esta hermosa ciudad, en este rico calor que anhelábamos. De verdad que el Señor ha sido bueno en todo tiempo. Ha sido su bondad y su misericordia han estado sobre nuestra vida y hoy queremos darle solamente el honor a nuestro Dios por todo lo que ha hecho en nosotros. Mis amados, ya estamos para realizar los grados de nuestros niños. El próximo sábado es el grado de nuestros niños en este lugar a las 4 de la tarde. Si usted desea acompañarnos a este maravilloso tiempo, es bienvenido. Aquí puede venir, 4 de la tarde. Estaremos graduando nuestros niños de escuela bíblica. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por todo este remanente de niños? Por todos estos niños que aman al Señor. Amén. Estos niños que lo han aceptado, que han seguido, que han caminado, que se han apasionado por cada día llenar su cartillita y aprender más y más del Señor. Estos niños se gradúan este sábado a las 4 de la tarde. Entonces mis niños de aquí de la iglesia ya saben, bien lindos, camisa blanca, deben de estar aquí muy tempranito el día sábado. Amén. Igual esto no quiere decir que los grupos de los sábados culminan, no, vamos a seguir, vamos a continuar con nuestros niños. Continuamos también con los servicios los días miércoles 6:30 de la tarde, estamos aquí en oración. Les invitamos a toda la iglesia que nos esté acompañando en este maravilloso tiempo de oración. Y todos los días a las 9 de la noche nos estamos conectando para también estar orando por cada una de las peticiones. Si usted tiene una petición, no olvide ahí en el sobrecito anotar la petición, porque quiere que estemos orando. Y cuando el Señor traiga respuesta a esa petición, dele la gloria a Él. Dele testimonio a la iglesia para que podamos seguir honrando y glorificando el nombre de nuestro buen Dios. Amén. Creo que no se me pasa nada. Vamos a estar todos los niños aquí abajo en el salón. Queremos darle las gracias a todos aquellos que han aportado, que han bendecido la iglesia con sillas para niños. El Señor les bendiga, les multiplique grandemente, porque nuestros niños estaban muy felices con lo que ustedes han dado. Amén. Si alguno desea también dar y aportar la silla, todavía están a tiempo, pueden hacerlo. De verdad que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Buenos días, Dios les bendiga. Sonríale a ver al que está a su lado o atrás. Bótele una sonrisa así como que está en bendición. A los que están allí conectados también en internet, bendecimos sus vidas. Gracias por estar allí pendiente de la palabra de Dios y rogamos para que la palabra de Dios siga siendo esa semilla que da vida en los corazones, en las familias. Amén. Hoy vamos a hablar un poco sobre la voluntad de Dios. Pero el título que yo le puse a este mensaje es La voluntad de Dios, y entre paréntesis le coloqué cosas malas. ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es que a usted le vaya mal o que le pasen situaciones
pues que a usted no le gustan. Y aquí hay una mala interpretación, un mal entendimiento con respecto. A veces hay personas que tratan a Dios como si Dios fuera un criminal. Y lo culpamos. Vamos a mirar Romanos 12:2, por favor. Y ya vamos a empezar a entender una cantidad de cosas que aún tenemos que cambiar nuestro vocabulario, nuestra manera de pensar con respecto a la voluntad de Dios. Y recordemos que la voluntad de Dios está sujeta a su soberanía de Dios, no la soberanía nuestra, ¿sí? Porque a veces pensamos, o cuántos hemos querido en algún momento, y sea sincero ahí en su corazón, que Dios no haga su voluntad, sino la nuestra. ¿Cuántos hemos querido en algún momento? Y Señor, no, tu voluntad no. Haz lo que te estoy pidiendo. Es más, no se lo pedimos, se lo ordenamos, lo mandamos. Porque sabemos, mire, a veces sabemos cuál es la voluntad de Dios en determinados momentos. Sabemos qué tenemos que hacer. Pero como sé lo que tengo que hacer y lo que tengo que hacer no va con mi carnalidad, entonces pues ¿para qué voy a la presencia de Dios? ¿Para qué voy a la Biblia? Si yo sé ya lo que tengo que hacer. Es más, me lo predicaron hace 8 días. Pero muchas veces la voluntad de Dios duele. La voluntad de Dios cuesta. Pero hace poco estábamos hablando que para nosotros debe ser un deleite. Deleitarnos en la voluntad de Dios. Ya están allí, Romanos 12:2. Dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Hagamos ahí un paréntesis. ¿Para qué quiere Dios que renovemos nuestro entendimiento? Porque antes usted entendía las cosas de una manera, ¿cierto? Pero ahora Dios quiere que su mente y mi mente sea renovada, cambiada, transformada, mejorada. ¿Pero para qué? Para que comprobéis, para eso tú debes cambiar tu mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Entonces aquí es donde, ¿a cuánto les gustan esas 3 palabras? Buena, agradable y perfecta. Y creo que todo lo que usted y yo queremos conseguir, buscamos que al menos tenga esas características. O cuando usted va a comprar algo, ¿cómo busca que esté lo que va a comprar? Primero que todo, bueno. Segundo, agradable a la vista, le parezca bonito, etcétera. Y segundo, que sea perfecto para lo que usted lo busca y lo necesita. Al menos esas 3 características. Pero estas 3 características llenan la plenitud de Dios. Estas 3 características hablan de quién es Dios y qué quiere Dios para nosotros. Pero cuando malinterpretamos las cosas, cuando lo cogemos a la carrera, cuando no escudriñamos y profundizamos en la palabra, pues avanzamos y pensamos que como que Dios me está diciendo aquí que no voy a tener problemas en la vida, que la vida va a ser a pedir de boca. ¿Cuántos saben que en la vida tenemos que enfrentar situaciones espirituales, físicas, de salud? Todos hemos pasado por enfermedades. Levanten la mano el que se ha enfermado, ¿cierto? Como que eso es la muestra que somos humanos, ¿cierto? Nos hemos enfermado. ¿Cuántos han pasado por escasez? En algún momento que usted dice, ah, caramba, ¿qué pasó aquí? A veces es por culpa suya o fue tiempo pasado, como a veces no.
pero hemos pasado por escasez. ¿Cuántos han tenido falta de empleo? Que usted dice, Dios mío, ¿a dónde más voy? Miedo por algo. ¿Cuántos le tienen miedo a la oscuridad? ¿Cierto que muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar temores antes de Cristo y ahora con Cristo? A veces tenemos y nos hemos sentido desafiados. Frustraciones, rechazos y muchas cosas. Colóquele usted ahí a la lista a todo lo que como seres humanos hemos tenido que pasar en esta vida. Ahora, aquí en esta lista no coloqué cosas buenas. Sí, cosas malas, cosas que no nos agradan, cosas que a veces no esperamos y que pareciera, o a veces se puede predicar un falso evangelio donde nos dicen, no, si usted va a mi iglesia usted no va a tener problemas. ¿A cuántos le han llegado a predicar eso? No es que si usted se acerca a Dios sus problemas se acaban. Mentiras. Usted va a empezar a tener situaciones por causa de Cristo, por causa del evangelio. Y yo sé que usted puede dar testimonio de eso. Cuando yo no era cristiano, a mí nadie me decía nada por ser cristiano, por orar o por congregarme. Nada. Cuando empecé yo a decir que yo era cristiano, empezaron las situaciones. Ya no sé qué el pastor. Ahora no hace sino estar metido. Claro, porque empecé algo. Ahora, todos estos problemas y estas situaciones, antes de ser cristianos, se presentaron, pero también después de convertirnos al evangelio. Ahora, ¿usted como cristiano se ha enfermado? ¿Como cristiano ha tenido temores? ¿Como cristiano ha pasado algún momento de escasez o falta de trabajo? Yo creo que todos. Ahora, ¿qué pasa? Antes de ser cristianos, no pensábamos como pensamos ahora. Usted se quedaba sin trabajo, se enfermaba y usted salía, usted miraba, usted oraba, no oraba. Usted culpaba a alguien, usted no culpaba a nadie. Usted estaba sin trabajo, llamaba amigos, preguntaba, miraba a ver dónde buscaba una solución, inclusive buscaba soluciones incorrectas, porque usted lo que quería era trabajar. Y el que estaba enfermo, si aparecía el tío, el primo, el amigo, el vecino a decirle, yo conozco uno allí que unas hierbitas que le da, que le hace esto, ¿qué hacía? Porque usted usted buscaba era una solución, pero pasábamos por situaciones. Ahora, como cristianos, pasamos enfermedades, escasez, rechazos, nos juzgan o nos juzgamos entre nosotros. Hay críticas, hay escasez, hay tantas cosas. Y aparte de eso se le añade a que hay muchas cosas por causa de Cristo. ¿Cuántos han sido señalados por ser cristianos? Juzgados, se les han ido encima. O de pronto los han rechazado en un trabajo porque usted dice soy cristiano. Ahí en la hoja de vida coloca usted que usted es cristiano y que usted sirve en la iglesia, en la entrevista. Entonces como que, ay, cristiano. De pronto lo rechazan porque no quieren los cristianos, porque ya tuvieron uno ahí que no dio la talla y dio mal testimonio. Yo conozco empresas que dicen yo no contrato cristianos, porque tuve 2 o 3 aquí que eran peores que el trabajador más borracho que tengo. El borracho, así sea borracho, llegaba. Entonces debemos tener cuidado con todo esto. Ahora, antes sucedía y era normal y buscábamos soluciones sin importar a veces las consecuencias. A veces, ¿cuántos llegaron a deber dinero en algún momento? Así sea 10,000 que uno le pidiera a la mamá para los pasajes, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en un momento de presión, de estrechez? A veces uno iba a pedirle plata al que menos debía.
y resultaba en un problema de persecución. Ahora sabiamente no lo hacemos. Entonces eso era antes. Nos parecía tan normal decir mentiras, nos parecía normal envolver a alguien para solucionar nuestros problemas. Ahora nos pasa algo, nos sucede alguna, nos enfermamos, nos quedamos sin trabajo, hay escasez, y como espirituales que somos, ¿qué decimos? Lo primero es que es Dios o el diablo. ¿Cuántos le han echado la culpa al diablo de algo? ¿Cierto? Muchas veces nos enseñaron a que todo lo malo que me pasa, ¿quién es? El diablo. O nos vamos al extremo. Es la voluntad de Dios. No es que Dios lo permitió. ¿Cuántos han tenido esas frases? Muchos tienen esas frases. Decir esa es la voluntad de Dios. No, pero es que Dios así lo quiso. Pero difícilmente miro mi vida, me analizo y puedo decir en esa mala situación, lo que me está sucediendo me lo merezco. Lo que me está sucediendo es mi culpa. Lo que me está sucediendo, yo fui el que quise aquí meterme de cabeza. No es la voluntad de Dios. Estoy viviendo. ¿Cuántos han reconocido que hay situaciones que son consecuencias de mis acciones, mi desobediencia? Pero el ser humano tiene la tendencia a buscar culpables. ¿En dónde? A su alrededor. Para no reconocer, es que si usted no hubiera, es que si usted hubiera, es que eso fue porque usted no vino o porque vino, pero no son capaces de decir, oiga, sí, me equivoqué, fallé, pequé, tuve un error, etcétera. Asumo mis consecuencias. Tenemos esa tendencia de estar buscando culpables a nuestro alrededor. No miramos nuestra vida y no reconocemos a veces cuando merecemos lo que nos está sucediendo y entendemos que es el resultado de mis acciones. ¿Cuántos han hecho un alto en su vida y decir, lo que yo estoy viviendo es por mi desobediencia o porque yo quise meterme en esto? Es más, de pronto a usted le advirtieron. Miren, nuestros padres terrenales en nuestra corta edad es una cadena de consejos. No hagas, no vayas, no mires, no esto. Y en nuestra adolescencia eso nos cansaba, escucharles tantas prohibiciones. Pero ¿cuántos ahora nos damos cuenta que esas prohibiciones eran reales? Servían, eran de bendición. Pero no, uno quería ir a meter. Ahora, el que desobedeció esas prohibiciones, hoy está viviendo sus consecuencias. Ya, pare de contar. No, esa era la voluntad. A la final era la voluntad de Dios. No, era la voluntad de Dios. Esa era tu voluntad. Si fuera la voluntad de Dios, no estarías asumiendo consecuencias. Estarías viviendo bendiciones. Porque ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros queremos vivir nuestra voluntad a 1000 por hora, hacer lo que queremos, lo que me parece, lo que me gusta, porque yo creo que no pasa nada, que no hay nada malo, hermanos, prepárense a vivir las consecuencias. No, pero yo llevo tantos años y yo vivo así y a mí nunca. Prepárate para vivir las consecuencias. En esta vida o en la venidera. Todo tiene una retribución. Ahora, ¿para quién es la voluntad de Dios? ¿Es para todo el mundo? ¿O para quién es la voluntad de Dios?
Para usted como papá o como mamá, ¿para quién es su voluntad? ¿Para los hijos del vecino o para tus hijos? ¿Tus hijos tienen que hacer tu voluntad, sí o no? Es para tus hijos, ¿cierto? Entonces, la voluntad de Dios, ¿para quién es? Para sus hijos, para los que quieren asumir. Y ahí en Romanos 12:1 nos damos cuenta a quién les está hablando. ¿Cómo comienza el versículo ahí en Romanos 12:1? Así que, hermanos, a la iglesia, a los nacidos de nuevo, a los que creen en Cristo, a los que lo han aceptado en su corazón, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué tenían que hacer primero? Presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es a la iglesia a quien le está hablando. Para ti y para mí, que decimos creer en Cristo, es la voluntad de Dios. Y para ti y para mí la voluntad de Dios tiene que ser buena, agradable y perfecta. Así nos duela, así no nos guste, así no nos parezca, pero es que ¿por qué? Y Dios te dice, porque sí. Eso pasa con nuestros muchachos. Mire, hermanos, yo no concibo que un papá o una mamá tenga que hacer la voluntad de sus hijos, porque sí. No. Y Dios no premia la rebeldía. Dios no premia la desobediencia. Pero es que yo conozco uno que es desobediente y tiene carro. Hermano, Dios no le dio carro por premiarlo. Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Pero ¿se acuerdan que hablamos que la obediencia, nuestra obediencia no está sujeta a lo que Dios me dé? ¿O a las amenazas que pueda usted encontrar en la Biblia? Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que debemos hacer la voluntad de Dios, porque para ti y para mí, o sea, nosotros entendemos que hacer la voluntad de Dios es bueno, es agradable y es perfecto delante de los ojos de Dios. No trae daño alguno para ti, ni para la iglesia, ni para tu familia. Hay gente que en el corazón o en la mente dice, pero es que no estoy de acuerdo. O es que a mí no me parece que yo tenga que hacer esto. Es que ¿por qué yo tengo que sujetarme? O es que ¿por qué? Escúchame bien, porque eso dice la palabra y punto. Dios no negocia sus mandamientos con nadie. Hay gente que dice que no, es que yo ya negocié con Dios, ya hablé con Él. No. Eso es lo que tú crees, que Dios te aceptó tus negocios. Ahora, si tú no has aceptado los mandamientos de Dios, lo que Dios quiere, ¿por qué pretendes que Dios va a aceptar los tuyos? O sea, tú no haces los mandamientos de Dios, pero Dios tiene que sujetarse. No, hermanos. Necesitamos entender entonces que ¿para quién es la voluntad de Dios? Diga, para mí, a sus hijos, para mí. Es para mí. Y es para ti y para mí, para quien debe ser buena, agradable y perfecta. Mira, hermanos, los de afuera no les parece. A los de afuera no les parece. Qué cansón estar un domingo metido en la iglesia. A los de afuera no les parece que los cristianos tengan que estar orando a toda hora. A los de afuera no les parece que yo tenga que cambiar mi manera de vestir, mi manera de hablar. Ellos no entienden. O sea, ¿cómo aceptar la voluntad de Dios si ni siquiera conozco a Dios?
¿Cómo aceptar lo que Dios quiere hacer en mi vida si ni siquiera me he tomado el tiempo para conocerlo? Entonces, ¿alguien sabe las normas, las reglas de la empresa de Colgate? ¿Alguien las sabe? ¿Cierto que no? ¿Por qué no las sabemos? Porque no trabajamos allá, no conocemos ni la dirección, ¿cierto? Sabemos que la crema que compramos vale 9,000 algo. Y hasta ahí. Y que es trifásica. Y que evita la caries. Pero no sabemos reglas y normas. Para eso tendríamos que conocer. Y así con todo, hermanos. Entonces, las personas, los de afuera, ¿por qué no son cristianos? Porque no se han atrevido a conocer a Dios. No quieren. A veces porque muchos dan un mal testimonio. Hay otros que lógicamente el poder que ejerce el pecado en la vida del ser humano es más fuerte que cualquier cosa. Y como es tan fuerte, por eso necesitamos de Cristo. Para poder vencer. Entonces es para ti y para mí que debe ser buena, agradable y perfecta. Para el mundo no, ellos no lo entienden. Ahora, mire, un ejemplo, vamos a ilustrarlo. ¿Por qué? Porque cuando nos suceden cosas buenas, no nos detenemos a pensar, ay, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué a mí? ¿A cuántos les han pasado cosas buenas? Que usted camina, sigue derecho. Ay, qué bendición. Ya. Pero cuando a usted le pasa algo malo, usted empieza a cuestionar. Si fue Dios, si fue el diablo, ¿y por qué, Señor? Pero ¿por qué a mí si yo me porto, si yo fui a culto el domingo? ¿Usted cree que por venir a culto le tiene que ir bien? Es su deber venir a culto. Pero cuando pasa lo malo, empezamos y salen nuestras frases, nuestro rechazo. ¿Usted en algún momento que le ha pasado algo bueno se ha hecho la pregunta si eso bueno es la voluntad de Dios? ¿Cierto que no? ¿Qué concluye usted? Que son bendiciones. Ya, pare de contar. Pero cuando es lo malo, no, eso ayunamos, vigilamos, reprendemos, atamos, encadenamos, ligamos y nos paramos de cabeza. Pero no lo acepto. Bueno, y si eso es la voluntad de Dios, ¿usted qué está haciendo en ese momento? Enfrentándose a la voluntad de Dios. Usted está cometiendo un grave error. Entonces, el mundo no lo entiende, pero supongamos un borracho salió a la 1 de la mañana y se subió a su carro, borracho, y por allá se estrelló, se mató. Y entonces, ¿qué dice alguien? Que esa era la voluntad de Dios. O lo minimicémoslo. Dios lo permitió. Pregunta, ¿es eso cierto? No. ¿Sabe cuál era la voluntad de Dios para ese borracho? Que se arrepintiera de su pecado, que se acercara a Dios y heredara la vida eterna. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta, hermanos. Pero ¿qué pasa? Está la familia de la persona que acaba de morir, del borracho, y aparece el cristiano a hacer quedar mal a Dios, a decir que era la voluntad, que Dios lo permitió, que así lo quiso Dios. Y no crea, hermanos, que eso se queda en el corazón de esas personas en ese momento. ¿Y saben qué dicen? Es que Dios se llevó a mi papá. Es que Dios me quitó a mi esposo. Es que Dios mató. No, Dios no fue. Fue
su desobediencia, su borrachera, fue el hacer lo incorrecto. Dios no tuvo nada que ver en eso. Es más, yo creo que muchas veces alguien le predicó, le habló de que se arrepintiera. Entonces, hermanos, no metamos las cosas de la voluntad de Dios donde no caben, donde mucha gente no quiere permitir que Dios obre. Ahora hay cosas buenas, claro, hay cosas buenas. Algunas Dios las ha puesto, hay otras que las personas las han conseguido a costa de lo que sea. Hago lo que tengo que hacer, pero mi propósito es conseguir esto. Entonces, esas frases, Dios sabe cómo hace sus cosas, Dios lo permitió, eso no lo entiende el mundo. Eso no lo entiende el mundo. Y no podemos estar colocando a Dios como blanco del mundo. Pero que el mundo hable, que el mundo piense, critique, señale y juzgue y analice de una mala manera los sucesos de la vida, dejémoslo allá. Pero que tú y yo como cristianos lo hagamos y le atribuyamos a Dios cosas que Él nada tiene que ver, que a veces tú y yo debemos ser conscientes que lo malo que está sucediendo es por causa de mi desobediencia. No es la voluntad de Dios. Ahora, 3 palabras: buena, agradable y perfecta. ¿Qué es buena? Pero, y habla en el significado, porque es que tú y yo, nuestra mente concluye que es bueno, ¿cierto? Ustedes tienen una conclusión ahí que si yo le pregunto, usted no me la sabe explicar, pero usted sabe que es bueno. O sea, moralmente, intelectualmente, nosotros tenemos una conclusión general de qué es algo bueno. Si yo les muestro un par de zapatos rotos, ¿qué me dice usted? Están malos. No es bueno. ¿Por qué? Porque nuestra mente lo entiende y lo percibe. Visual, auditiva y aún en nuestro tacto. Lo percibimos. Por eso algo bueno se habla de bueno en todo sentido. Todo sentido. ¿Ha hablado o ha escuchado usted que puedan decir de una persona que digan, ella es buena persona, pero? ¿Lo ha escuchado? ¿O lo ha dicho? ¿O lo han dicho de usted? Dice, no, el pastor es buena persona, pero ¿se gasta un genio? Ese pero debe cambiar, porque bueno habla en todo sentido y también en una forma prolongada. O sea, no es ser bueno hoy nomás porque me conviene, sino mañana. No es ser bueno hoy porque tengo plata, sino mañana que no tengo. No es ser bueno hoy porque alguien me abrazó, sino mañana cuando no me abracen, también. Y ser bueno hoy y ser bueno dentro de un año. Oiga, nos enseñaron algo sobre la amistad. Tengo que darles esa enseñanza en su momento. Sobre los amigos. Y decían que amigo es con el que usted habla hoy y en un año que se ven, le dice, ¿en qué quedamos? Como si llevaran apenas 2 horitas de dejarse ver. Y continúan como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera distancia ni tiempo. Entonces, el ser bueno habla de algo en forma prolongada. Escúchame bien, tú decides si te enojas o no. Tú decides si estás alegre o no. Nos pasó algo en Bogotá. Y antier, tuvimos una visita muy agradable aquí. Y les contamos nuestra experiencia, eso malo que nos pasó, porque fue malo. Y la persona nos decía, y cuando hizo la pregunta nos miró a todos. ¿Cuántos han viajado y se han enojado? Pero, ¿cierto? Que yo he visto familias viajando y los he visto peleando.
en la piscina, en el hotel, en el parque. Y yo digo, no, pegarse uno este viaje para pelear, uno pelea en la casa, ¿cierto? ¿Para qué uno dice a San Andrés a pelear? Pelee aquí, pelee antes de irse. Entonces cuando les contamos nos dijeron, y al que más miraron fue a mí. Pastor, ¿y usted no se enojó? Pastor, ¿y cuál fue su actitud entre todos? No. Pregunta, ¿qué ganaba yo con enojarme? Ahora hay cosas que a mí me enojan, pero he aprendido a mantener la calma. No porque yo sea la gran cosa, sino porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, nosotros debemos, eso bueno, que sea prolongado, aún en esos momentos difíciles, hermanos. Aún en esos momentos que tú y yo no entendemos, momentos de tormenta, de escasez, bueno, ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena, en todo sentido, en forma prolongada, y escúchame bien esto, bueno, o ser bueno, o algo bueno para Dios, no es una elección. ¿Qué no es? No, o sea, Dios no decide si quiere o no quiere ser bueno. Él es bueno por naturaleza. Dios es amor. O sea, no es, escúchame bien, para ti y para mí, el ser buenos o hacer la voluntad de Dios no debe ser una elección. No debe ser una elección. Debe ser algo con lo que nosotros debemos anhelar, hacer buenas obras, obedecerle a Dios. No es una alternativa. Ay, es que viene fulanita a visitarme, llegó el momento de ser bueno. No, así no te visite. Ay, es que allá en la iglesia nos tenemos que portar bien. Mire, yo conozco parejas en donde viven como perros y gatos, pero cuando están frente a nosotros, ay, mi reina, ay, cosita linda, ay, mi amor, ay, mi cielito, ay, mi currucucú, mi ternura. Ay, qué lindos. Y por ahí en algún momento los vimos discutir y no sea pendeja. ¿Y qué pasó con lo del currucucú y mi vidita? No, hermanos, cuando le dé mal genio, mira al que tiene a su lado, atrás a un lado, Mana Licea y con Yane, cuando le dé mal genio, sea buena, sea bueno. No se deje ganar del mal genio. ¿Saben qué nos ha dado Dios? ¿Qué dice la palabra? Dominio propio. Uy, mi amor, ¿estás enojado? Y le digo yo a mi esposa, y en gran manera. ¿Y cómo hace para controlarse? Ya no vivo yo. ¿A cuánto les ha pasado que usted quisiera a veces quitarle la cabeza a alguien y ponerla por ahí de mostrario? ¿Y quién fue? El pastor. Ay, con el pastor no se mete. Uno quisiera, hermanos, pero la Biblia nos muestra que debemos hacer la voluntad. Y la voluntad de Dios es buena. Y nos enseña hoy que debemos ser buenos en todo tiempo, en forma prolongada, y que no es ni una opción ni una alternativa. Tú y yo, si decimos que somos cristianos, ¿cómo debemos ser? Buenos, así te saquen el mal genio, así tengas al frente la persona que te odia, debes bendecirla, amarla. Ay, pastor, este evangelio es el que amamos. Agradable. Cuando se habla de agradable, hacer la voluntad de Dios que es agradable, eso que tú haces o dices o practicas como hijo de Dios, produce complacencia en Dios y en tu vida. ¿Cuántos se complacen en la oración? Algo pasa en tu vida. Se las voy a poner más difícil. ¿Para cuántos es un deleite pedir perdón? Así, sin importar.
La Biblia dice que perdonemos como Cristo nos perdonó. Pero nosotros queremos perdonar. Pero tengan en cuenta, no, como Cristo te perdonó. ¿Para cuántos es un deleite ir a pedir perdón? Así no sea tu culpa. Que tú vas y cuando vuelves tú le dices: ay, Señor, gracias. Tú eres rey. Tú eres. ¿Y sabes qué pasa? ¿O qué te enteras? Que a la persona que tú le pediste perdón está hablando de ti. Pero tú dices: gloria a Dios. Yo hice lo que tenía que hacer. Fui ese siervo inútil que hice lo que tenía que hacer. Y eso para ti, para mí, debe ser un deleite en la voluntad de Dios. Debe producir complacencia. Complacernos en hacer la voluntad de Dios a pesar de. ¿Cuántos han ponido en la balanza la lectura de la palabra, la vigilia, el ayuno, el congregarse, etcétera, etcétera, versus el cansancio? ¿Cuántos lo hemos hecho? Pero tú dices: no me voy a perder este deleite. Jesús es mi descanso, es mi torre fuerte, mi castillo, mi socorro. Él es el que renueva mis fuerzas. ¿Por qué? Porque para ti es un deleite, una complacencia, una satisfacción. El ser agradable habla de amabilidad. ¿Cuántos les gusta comer? Ay, pastor. Pero ¿cuántos? ¿O cómo se siente usted cuando le preparan lo que a usted le gusta comer? Y escúcheme bien, eso de que usted coma lo que le gusta comer tiene varias connotaciones, varios conceptos. Porque no es solamente lo que le gusta comer, sino es que se lo prepare la persona que a usted le gusta que se lo prepare. Que se lo prepare como a usted le gusta que se lo preparen, y en el momento, y usted se sienta. Usted no quiere que nadie lo mire, que nadie le pida. ¿Usted se ha deleitado de esa manera? ¿O usted le dice que no a algo que le gusta? Mire, yo he estado lleno. Pastor, ¿ya almorzó? Uy, sí, ya comí. Es que tengo ahí una carnita. Uy, aquí hay un espacio. Y hasta uno hace así para que baje. ¿Qué tanta hay? Porque es algo que a usted le gusta. Mire, al que le gusta jugar fútbol, no podrá llegar muy cansado del trabajo, pero como se deleita jugando, ¿usted cree que a él le importa ese cansancio? Llega, bota, por ahí hay un amigo, ¿cierto? Y no le importa la hora, si está lloviendo, si le duele un dedo del día anterior que me troncharon, si estoy raspado, porque para él es un deleite. De esa misma manera, para ti y para mí debe ser la voluntad de Dios. No te debe importar. Los antiguos, los cristianos antiguos, no les importaba morir quemados. No les importaba caminar distancias. No les importaba ser señalados ni criticados. Para ellos era un deleite reconocer que eran cristianos. Ahora, ¿qué más es la voluntad de Dios? Perfecta. Y aquí es donde habla de madurez. ¿Qué es algo perfecto? Algo completo, algo veraz, algo que no le hace falta nada. Y a esa perfección es la que tú y yo debemos caminar, a esa madurez, a ese algo completo, a un crecimiento, a un carácter moral. ¿Cuántos tienen como base su cristianismo en otra persona? Yo sé que muchos tienen la base de su evangelio, de su como persona cristiana. O sea que yo puedo decir,
Les pongo un ejemplo. Es que yo me he visto así porque es que mire cómo el hermano se viste. Eso es mirar mi evangelio, mi cristianismo en base a alguien más. Entonces, si me ven así y me dicen, pastor, bájese la camisa. ¿Y por qué el hermano sí usa camiseta? Eso es tener su vida cristiana en base a otro. ¿Y por qué fulana o fulano no vino y a él no le dicen nada? No, cumpla usted. Sea perfecto en la voluntad de Dios sin importar lo que los demás hagan. Imagínese a Jesús diciéndole al Padre, ¿y por qué a mí? Crucifique a otro. ¿Pero qué le dijo Jesús? Hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, esa palabra de perfección habla de madurez, hermanos. ¿Cuántos son cristianos maduros? Hermanos, yo obedezco no porque otro obedezca o porque algún otro no obedezca. Es porque yo entiendo que debo obedecer. Y tú debes ser un cristiano radical, luchar para que la voluntad de Dios sea perfecta en tu vida y tú la cumplas de una manera perfecta. Que seas maduro, oigas lo que oigas, vea lo que veas, no te apartes de los caminos del Señor. No empieces a flaquear, no empieces a debilitarte y no empieces a sacar excusas. Es que yo fui, es que fulanito, es que el pastor, es que esto, es que lo otro. Hermano, y cuando llegues delante de Dios, ¿qué le vas a decir? Él no te va a aceptar esos. Tienes que ser maduro, completo y crecer en los caminos de Dios. Entonces, bueno, agradable y perfecto. ¿De qué nos habla esto? De quién es Dios. Un Dios bueno, un Dios agradable y un Dios perfecto. Y su voluntad también cumple estas tres palabras: buena, agradable y perfecta. Pero también habla de qué quiere para nosotros. Y lo primero es que cumplamos su voluntad. Ahora, ¿quién cumple la voluntad de Dios? El que la entiende y la comprende y la conoce. Esa persona la cumple. Ahora, hay personas que la conocen, pero no la cumplen. Hay personas que la entienden y dicen, sí, yo entiendo, pero... Entonces, cuando no se cumple la voluntad de Dios, es porque para esa persona no la conoce o simplemente no quiere cumplirla. No ha entendido lo bueno, lo agradable y lo perfecto que es la voluntad de Dios. Porque de nada sirve saber que si yo trabajo, voy a empezar a tener una buena calidad de vida. ¿Cuántos saben eso? ¿Cómo se tiene una buena calidad de vida? Estudiando y trabajando. Pero si usted sabe eso y no lo hace, y de pronto dice, pastor, ayúdeme a orar, es que no tengo que comer, y todos los trabajos que le han ofrecido los ha rechazado. Pues debemos entender esas cosas. Habla de quién es Dios y qué quiere Dios para nosotros. Vaya al libro de Juan, capítulo 16. Libro de Juan, capítulo 16. Versículo 33. Mire, estos son versículos muy conocidos, que lo único que tenemos que hacer es empezar a ponerlos en práctica. ¿Ya están allí? Juan 16, 33. Dice, estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que en Jesús tengamos paz. ¿Qué ve usted ahí después de la palabra paz? Un punto. ¿Sí hay un punto ahí? Y dice, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, no lo está dando como una opción. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Asegurando que tú y yo, ¿qué vamos a tener?
aflicciones. Ahora, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen que así sea? Que vengan en abundancia. ¿Cierto que no? Pero así usted no diga amén, así no diga aleluya, y así no quiera lo que está escrito, está escrito. Es más, yo creo que si yo le pregunto, ¿tiene aflicciones en este momento? Ahí están, ¿cierto? O sea, ¿se cumple la palabra? Se cumple la palabra. Pero, dígale ya al que tiene a su lado, pero, aunque vengan las aflicciones, ¿qué nos dice Jesús? Confiad. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, ¿por qué tenemos que confiar? ¿Y por qué en Jesús? Porque Él es quien ha vencido al mundo. No confíes en el dinero. Mira, si tú tienes problemas económicos y tú colocas tu confianza en el dinero, ¿sabes qué va a hacer el dinero cuando lo consigas? Vas a pagar esa deuda o vas a arreglar ese problema, pero por causa del dinero vas a tener más situaciones, más. Cuando yo no era casado, yo no tenía problemas de casado, ni medio. A mí nadie me decía, se me acabaron las medias, necesito desodorante, mi amor las uñas, mi amor el cabello, yo nada. Y me casé. Mire, yo por eso me peluqueo así, para no alisarme ni nada. ¿Usted entiende lo que le digo? Que cuando no estamos en algo no tenemos ese tipo de problemas. Pero cuando, o sea, tú no tienes carro, no tienes problemas con un carro, pero apenas los tienes. Ay, pero el mío es nuevo y no me molesta. Espérate que cumplas un año. ¿No, hermano? Así es, o sea, tiene que o sea, empiezan las situaciones. Cuando tú no eras cristiano, no tenías problemas de cristiano. No tenías que madrugar a orar. Ahora, esa pelea con Sabanás en las mañanas para reprenderlas, y el espíritu de aire acondicionado a los que tienen. Ay, es que es tan complicado, pastor. Pero si tú te deleitas en la voluntad de Dios, vas a vencer todas esas cosas. Amén. Entonces, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Pero qué son aflicciones? La palabra o el significado del griego de aflicciones habla de presión. Presión, estar contra la espada y la pared. ¿Alguno ha estado en una situación de esas que usted dice, estoy entre la espada y la pared, no sé qué hacer? Esos son aflicciones. ¿Qué más son aflicciones? Estrechez. ¿Cuántos han tenido por ahí solo 5,000 pesos? Y usted dice, si voy no vuelvo. Levanten, sean sinceros. Uno dice, era tan chévere cuando el pasaje era 1,600. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Y uno pagaba 3 pasajes y eran 5,000 algo. Ahora 5,000 no alcanzan para 2. Y usted dice, pero tengo para ir y después para venirme. Y usted ha estado en estrechez. Pero ¿cuántos han ido caminando y se encuentran por ahí? O alguien le dice, tome, lo bendigo. O de pronto usted no, mire, a veces no queremos pasar esas penas, porque como tenemos un orgullo de esos, de que cómo está bendecido, prosperado y en victoria, y sin el pasaje. Mire, y yo tengo personas que aquí están, ahí no digo el nombre, pero tenemos esa confianza
Paz no tengo yo ya, ni por ahí un nequi. Pastor, ahí le mando 5,000 para que. Uy, gracias. Yo creo que en algún momento todos hemos estado en alguna situación de estrechez. Ahora, ¿por qué les doy los significados? Para que miren que la palabra se cumple. En el mundo tendremos aflicciones. Ahora, hasta el momento, ¿esto es como para rasgarnos las vestiduras? No, hermanos, pero a veces, ¿cierto que a veces nos volvemos dramáticos? Y el pasaje, pastor, el diablo me atacó. ¿Cuál diablo? Yo les digo, miren, yo les digo ahí en la casa, faltan 200 para el hielo. ¿A cuánto le han hecho falta 200 pesos para el hielo? Todos a buscar 200 pesos. Y cada uno agarra para su... Y se ríen, ¿a todos nos ha pasado? Dana se va para su cuarto y empieza... Y ella va y mira sus carteritas a ver. La pastora agarra para el patio. Porque siempre que lavan, revisan los bolsillos y saben dónde dejan sus monedas. Santiago va y mira su maleta del colegio, también su uniforme. De pronto una moneda que no se gastó. Y mire que a veces, oh bendición, sale el uno con que, ay, yo encontré 2,000. La pastora dice, ay, el otro día yo le saqué esto del bolsillo y un billete morado. Y sale cada uno 70. Vaya, compre la empresa de hielo. Pero todos hemos estado en esas situaciones de estrechez por alguna razón, hermanos. Esto a manera de ilustración, pero también hemos estado en estrechez en costos altos, ¿no? Que se necesitan. También aflicción quiere decir angustia. ¿Cuántos se han angustiado por alguna situación? Yo creo que todos en algún momento, por una enfermedad, por un accidente, alguna situación, una angustia, necesitamos un diagnóstico médico. Es que no sabemos qué tienes, que me dijeron que de pronto tiene cáncer y nos angustiamos. Pero confíen que Jesús ha vencido al mundo. No se queden en la aflicción, confíen. También habla de tribulación, persecución. ¿A cuántos los han perseguido? No por ser bonitos. Ay, es que me tiene envidia. No, por ser cristianos. Han sido rechazados. No, a ella no o a él no porque es cristiano. Dios los bendiga. Pero todos hemos pasado por esta situación. Entonces, está la tribulación y está atribular. Parecieran sinónimos, pero tribulación son situaciones que se pueden presentar de la noche a la mañana. ¿Cuántos tienen una gotera en su casa? ¿Solo yo? ¿No tiene goteras cuando llueve? Sí, ¿cierto? Se ven más bonitas, una fuente. Eso es una tribulación. Ahora, la pregunta es, ¿quién la causó? Nadie, ¿cierto? Pero es muy diferente que tú te enteres que alguien te tiró una piedra y te rompió el techo. Entonces, una cosa es tribulación y otra cosa es atribular. Atribular es cuando alguien lo causa. ¿A cuántos los han atribulado? ¿Cierto? Pero ¿cuántos hemos tenido tribulaciones que ni sabemos de dónde ni por qué? También. Entonces, esas son las aflicciones. Pero la palabra confiar es muy sencillo su significado. La palabra confiar habla de tener valor. Dígale ahí al que tiene a su lado, debemos tener valor. O se deja vencer por la gotera de agua, o se toma el jugo caliente por no buscar los 200, o no va al culto porque es que me faltan 400. O sea, se deja usted vencer de las situaciones que se presenten o confía en Dios. Y confiar en Dios es tener
ánimo, avanzar, seguir, no dejarnos vencer. Ay, es la voluntad de Dios que no tenga los 400. Ay, hermano, busque. Y estemos preparados. Tener valor y ánimo. Cuando hay enfermedad, ¿cómo está nuestro ánimo? Cuando hay escasez, ¿cómo está nuestro ánimo? Se baja, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice la palabra? La voluntad de Dios es buena en todo tiempo. Es prolongada, o sea, no determinemos, no, sí, claro, a veces el ánimo físico, las fuerzas se van, pero que el gozo de la salvación no se pierda, que permanezca para siempre, porque entendemos que es la voluntad de Dios. Debemos confiar. ¿Qué es confiar? Tener valor. Entonces, ese es el mejor consejo. Pastor, me pasa algo, tenga valor. ¿Qué es tener valor? Confiar en Dios. Pastor, es que tenga valor. Tengamos valor, tengamos ánimo, porque hay uno que lo dio todo por nosotros, que nos da vida, que nos restaura, que nos levanta. No nos dejemos apagar por las aflicciones del mundo. Mire, ejemplos. ¿Cuántos conocen a Job? ¿Han escuchado hablar de Job? Ahora, usted ha escuchado hablar de Job, pero le voy a hacer una mejor pregunta. ¿Cuántos se han comparado con Job? La gente se compara con Job por el último capítulo. Porque es que Dios le multiplicó los camellos, el ganado y todo. Ay, amén. Pero la pregunta es, para poder analizar la voluntad de Dios en mi vida y analizar la voluntad de Dios en Job, porque todo lo que le pasó a Job era la voluntad de ¿quién? De Dios, ¿cierto? Ahora, lo que le pasó a Job, ¿era bueno o malo? Malo. Pero cuando a ti te pasan cosas malas, debes analizar algo. ¿Cómo estás viviendo para Dios? Para determinar si es de parte de Dios. Porque en la Biblia, en Job 1:1, aparece que Job era, ¿recuerdan sus cualidades? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era Job? Ay, ¿por qué si él era así le pasó todo lo que le pasó? Porque Dios estaba seguro que él nunca iba a criticar, nunca se iba a quejar, nunca iba a... No. Dice la Biblia que él rasgó sus vestiduras, se postró en tierra y adoró. ¿Cuántos en un mal momento hacen eso? Cuando tú entiendes que es la voluntad de Dios. En eso malo que nos pasó en Bogotá, yo hubiera podido renegar, porque uno se sale de casillas. ¿Y qué está haciendo? Estoy dándole gracias a Dios. Mire, el mundo no lo entiende. No lo entiende. Dándole gracias, sí, dándole gracias a Dios. Ahí en la brecha, hermanos. En medio, imagínense que hasta me evangelizaron. No, tranquilo, me decían, usted confía en Dios, que Dios tiene el control de todo. ¿Usted es cristiano? No. ¿De dónde saca lo que me está diciendo? La Biblia dice que aún las piedras hablarán. Y Dios traía palabra, pero teníamos que entender. Ahora miremos que Job, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, aceptó la voluntad de Dios. Él en su corazón entendía que él no había hecho nada malo, nada que él pudiera decir merezco lo que me está pasando.
Pero él decía, si esta es la voluntad de Dios, que pase lo que tenga que pasar. Que venga como tenga que venir. Pero Señor, yo estoy haciendo tu voluntad. Pero ¿qué pasa si a ti te pasa algo como lo que le pasó a Job? Empiezas a renegar. Hoy hay iglesias que enseñan a reprender, a atar, a encadenar, no recibo en el nombre de Jesús. Ahora, si tú estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, debes aceptar lo que Dios traiga para tu vida. Al final vas a ser recompensado o va a haber alguna bendición, porque es lo que pensamos. Cuando hay personas que me han dicho, pastor, estoy pasando por esta situación, pero yo creo en lo que dice la palabra, que Dios me va a bendecir así como bendijo a Job al final. ¿No es que Dios no bendijo a Job? Porque Job soportó. Eso no fue un premio porque, uy, eres mi mejor guerrero. No, Dios lo bendijo porque Él quiso. Si Dios no hubiera querido, pues no lo hace y ya. Entonces muchos piensan que si soportan la prueba, Dios le va a dar 10,000 cabezas de ganado. No, hermanos. ¿Saben cuál es la bendición? Haber pasado la prueba. ¿Cuántos han pasado pruebas? ¿Cuántos han terminado en victoria? Mire, de tantas cosas. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, hemos pasado infinidad. Y mire, yo no espero al final que el Señor me tenga así el arrume de plata o el carro, o la casa o la beca o las... No espero. Espero mirar atrás y decirle, Señor, gracias porque pude permanecer. Tú me diste las fuerzas. Y darme cuenta que fue algo pasajero. Pero si se termina el problema y tú te das cuenta que no estás en los caminos de Dios, ¿de qué te sirvió pasar el problema? O de pronto no lo has pasado y ya no estás en los caminos de Dios. Hermano, tenemos que permanecer. Pero hablemos de otro amigo. Ya hablamos de Job. ¿Cuántos conocen a Jonás? ¿Qué hizo Jonás? ¿Cuáles son las características de Jonás? Hablamos que ya de las de Job. Pero Jonás, yo leí y de Jonás no se dice si era bueno, recto, temeroso. Lo que me di cuenta es que Jonás fue desobediente. ¿Qué fue Jonás? A veces pensamos o nos comparamos. Bueno, yo puedo decir, bueno, yo no oro. Ay, pero al menos yo no fumo como ese fuma. Ya estás fallando porque no oras. Fumes o no fumes, ¿está fallando? Sí. Ay, esa falda de esa. Uy, la mía sí está larga y soy santa. Pero la que tiene la falda corta no critica. Entonces, a veces pensamos que tenemos que buscar la lista de lo malo de los demás para ver si me comparo. No, era una sola cosa de Jonás: desobediencia. Y esa desobediencia era tan grave que la Biblia dice que él quiso irse lejos de la presencia de Dios. Nada más grave, hermanos. Quiso irse lejos de la presencia de Dios por no obedecerle. Ahora, ¿fue difícil lo que Dios le pidió a Jonás? No. Si yo entiendo que a mí Dios me llama a predicar la palabra y Dios me dice, Albeiro, vaya y predique en los buses, y yo digo, pues no me vuelvo a montar en un bus nunca. Entonces, ¿por qué acepté el llamado de Dios si no quiero hacer lo que me llamó a hacer? ¿A qué Dios te llamó a ti? ¿Lo estás haciendo? ¿O estás yéndote lejos de la presencia de Dios para no obedecerle? Tengamos en cuenta eso. Ahora, ¿qué tuvo que pasar Jonás? Jonás pasó aflicción, estrechez,
angustia, tribulación, persecución, presión. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Jonás en la boca de ese gran pez? Qué susto. ¿Usted se imagina en la boca de un pez? O que de pronto somos tan malos que el pez diga: este albeiro sabe a feo, Señor, mándame otro. Porque ni un pez te soporta. A veces somos tan malos que ni entre los malos nos dan cabida. Hay gente tan desesperante que ni entre los que desesperan los aguantan. Mira, hermanos, esta aflicción que tuvo que pasar Jonás, pregunta, ¿de quién fue la culpa? Dios sabe cómo hace sus cosas, ¿sí? ¿Era la voluntad de Dios? No, hermanos, la voluntad de Dios era que Él fuera y le predicara a Nínive. Eso era. Si Jonás hubiera dicho: ¿para dónde va? ¿Para Nínive? Y llega allá y predica, ya se evita lo del gran pez. Ahora, ¿cuántos reconocemos que si estuviéramos haciendo la voluntad de Dios, nos estuviéramos evitando cosas? Si hubiéramos hecho la voluntad de Dios, nos hubiéramos evitado cosas. Escúchame bien, y te invito a hacer la voluntad de Dios de aquí en adelante, para que no estés en ese gran pez, para que no estés en aflicción, en presión. Mira, uno lee la palabra y uno se empelícula. ¿Cuántos les pasa? Ustedes no se imaginan, de verdad, imagínate en la boca del gran pez. Va goteando la baba. ¿Cómo cree usted que era el aliento del gran pez? O sea, imaginémonos. Eso era estrechez, pero ¿de quién era la culpa? De Jonás, hermanos. ¿Lo pudo haber evitado? Claro que sí. Pero él se lo buscó. Ahora, Job, volvamos a Job, ¿se lo buscó? No. Heme aquí, envíame a mí. Ahora, hay otros dos personajes y acabamos: Ananías y Zafira. ¿Recuerdan? Hechos capítulo 5. Vendieron una propiedad. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos dos se pusieron de acuerdo, esa pareja, Ananías y Zafira: vamos a vender nuestra propiedad. ¿Y qué hacemos con el dinero? Se la llevamos a los apóstoles. ¿Quién les pidió el dinero? Nadie. Ellos de su corazón tomaron la decisión de hacerlo. Ahorita en la mañana en el devocional lo hablamos. Si tú no eres capaz de cumplir tus propios compromisos, ¿cómo por qué le vas a obedecer a alguien más? ¿Recuerdan que ese fue el reto? Tu reto contigo mismo. Porque ellos dos se comprometieron: vamos a vender y llevamos la totalidad del dinero. Y a veces como cristianos decimos: uy, esta semana sí voy a orar, y mañana levantan a la 1. ¿Y sabe qué dicen a las 2? Es que no tengo tiempo. Es que tengo tantas cosas que hacer. Oh, pues así nadie tiene tiempo. Administra bien tu tiempo. Hay tiempo para reír, para llorar, para sembrar, para recogerlo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Entonces Ananías y Zafira toman esa decisión. Ananías y Zafira, hermano, Dios lo bendiga. Perdón. Esa agüita está como la voluntad de Dios.
buena, agradable y perfecta. Entonces, Ananías y Zafira se tienen que enfrentar a la voluntad de Dios, a lo que ellos mismos se habían comprometido con Dios. Escúchame bien, Dios no les había pedido nada a ellos. Ellos de su corazón tomaron decisiones. Ahora, ¿cuántos han tomado decisiones apresuradamente? Y mire, ¿cuántos se han dado cuenta que para muchos ejemplos yo tomo a Ananías y Zafira? Y ahorita en este momento el ejemplo es, las personas dicen, uy, si yo tuviera plata ayudaría al mundo. ¿Qué dijo Ananías y Zafira? Ay, cuando lo venda, lo llevo todo a la iglesia. ¿Y qué pasó cuando tuvo el dinero en las manos? Cambió su pensamiento. ¿Cambia o no cambia el dinero? O cambia o saco lo que en verdad hay. Pero ¿qué pasó? Ellos, en su mentira, en su avaricia, dice el apóstol, ¿por qué dejó que Satanás llenara tu corazón? ¿Quién llenó el corazón? Satanás. ¿Pero quién se lo permitió? Ellos. ¿Quién era el culpable? Ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo permitieron. Ellos fueron los que dejaron. Para esos que andan culpando por ahí al diablo de todo. Ay, es que el diablo me atacó. Bueno, sí, el diablo ataca. Pero fue porque tú se lo permitiste. Y aunque el apóstol les da la oportunidad de decir la verdad, porque llega Ananías y el apóstol les pregunta, ¿vendieron la heredad en tanto? Como para que ellos dijeran, ay no, ¿para qué voy a decir mentiras? No, sí, en tanto, pum. Ay, cayó muertecito, tiesito. Ese sí no pudo salir de la aflicción. Ese no pudo salir de la estrechez. Ese no pudo salir de esa situación en la que pregunta, ¿quién se metió en eso? ¿Quién metió a Ananías en esa situación? Él mismo. Él mismo se metió. Mire, hermanos, culpe al diablo todo lo que quiera. La palabra de Dios nos muestra que Jesús ya venció a Satanás. Y tú, como hijo de Dios, eres más que vencedor. Entonces no me vengas con cuentos que es que el diablo te hizo. Y si te hizo es porque entonces no eres hijo de Dios. Tu obediencia, de ahí puedes concluir si lo que te está pasando ¿es la voluntad de Dios o es tu desobediencia? O sea, Ananías y Zafira, ellos solos se metieron en su cuento, en su tema. Mire, la diferencia entre Job, Jonás y Ananías. Job, ¿quién lo metió? Dios. ¿Por qué? Por su rectitud, por su que era perfecto, temeroso, etcétera. Jonás, por su desobediencia. Desobediencia a Dios. ¿Quién lo mandó a Nínive? Dios. Pero Ananías y Zafira, a ellos nadie les dijo nada, a ellos nadie les pidió nada. O sea, a veces, hermanos, nos metemos en unos problemas. ¿Por qué hice esto? Yo creo que a Ananías y Zafira les faltó orar. Señor, guíame si de verdad quieres que venda esta propiedad y cuánto quieres que lleve a la iglesia. Que sea tu voluntad y no mis emociones. De pronto querían impresionar a los demás. No. ¿Y usted cuánto va a dar? Todo. Aleluya. Y después de que vieron esa poco de plata, yo me imagino que ellos dijeron, ay no se lo demos todo. Pero ya hicimos un compromiso con Dios. Entonces debemos analizar el cómo queremos ver. Desde qué punto vemos, analizamos y hacemos la voluntad de Dios. Y cuando nos pasan cosas, hermanos, ¿estás en la voluntad de Dios?
a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Hay cosas que te pueden pasar y no son porque amas a Dios, por tu desobediencia, por tus caprichos, por tu rebeldía. Ejemplo, nosotros con nuestros hijos. Mire, alguien me dijo, ¿por qué usted en sus ejemplos, en sus predicaciones, el esposo, la esposa, el esposo, los hijos, la mamá, los hijos? ¿Por qué ese es su ejemplo? Porque, hermanos, nuestra primera iglesia es nuestra familia. Y Dios a nosotros nos dio un lema. ¿Cuál es? En familia es mejor. Entonces, la idea es que tu familia y mi familia sigan mejorando. Entonces, por eso el ejemplo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué les doy un ejemplo de una familia de perritos? No, pongámonos en los zapatos. Tomemos ejemplos vivenciales. Nuestros hijos, nosotros queremos que ellos disfruten de nuestra buena voluntad. ¿Para cuántos su voluntad es buena, agradable y perfecta para sus hijos? ¿Cierto? ¿Alguno quiere aquí que a su hijo le vaya mal? No, ¿cierto? Entonces usted como padre o como madre, usted anhela lo mejor para sus hijos. ¿Los corrige? ¿Los premia? ¿Los regaña? ¿Los felicita? Pero todo acuerdo a lo correcto. O sea, no es que me rompió el vidrio y ven mi amor. No, ven mi amor. Y se lo descuento. No, hermanos, o sea, seamos correctos. Ahora, yo doy un consejo: no los castigue enojado. No los castigue enojado o enojada, porque se va a pasar. No lo haga. Esté en sus cabales. Ahora, queremos que nuestros hijos disfruten de nuestra buena voluntad, de lo que nosotros queremos para ellos. Ahora, nuestros hijos van a mirar al papá y a la mamá y van a decir: ¿es buena, agradable y perfecta? ¿Cierto? Pero si ellos no quieren o ven tu voluntad como algo malo, toca meterlos en la boca del gran pez. O sea, si ellos no ven tu voluntad como la deben ver, hay que meterlos en la boca del gran pez. No les digo que como Ananías y Zafira, pero hay que meterlos en la boca del gran pez. La pregunta: ¿Jonás entendió en la boca del gran pez? ¿Cierto que entendió? Cuando entendió fue que el gran pez fue y lo botó. ¿Cuándo entendió? Antes no. Entonces, hermanos, nuestros hijos, y tú como hijo de Dios, tú debes entender que siempre nuestros padres quieren lo mejor, y yo espero que tú quieras darle lo mejor a tus hijos. Darles lo mejor no es darles siempre lo que piden. ¿Cuántos saben que no es una respuesta? Y a veces es más bendición decir no. Pensamos que ser buen padre o buena madre es todo sí, todo sí, todo sí. Pero el hijo, cuando uno lo manda a hacer algo, todo no, todo no, todo no. O sea, él es el que manda. Entonces, hermanos y hermanas, entendamos que todo lo que tú determinas para tus hijos debe ser la voluntad de Dios. Que todo el colegio, la universidad. Esta mañana estaba viendo un video y decía: enséñale a tus hijos a tender la cama todos los días. Ay, no. ¿Cómo se le ocurre? Perdón, ¿usted le ve algo de malo a tender la cama? Eso lo va a hacer una mejor persona, útil a la sociedad. Si es varón,
que cuando venga la nuera no venga a quejarse, sino le diga: uy, suegrita, me gané la lotería, la felicito por cómo lo crió. Y que no sean enemigas. Pero que si viene a hablar de la nuera, no venga, ay, suegrita, es que esa hija no sabe ni echarle sal a las lentejas. ¿Por qué? Porque, ay, ¿cómo la voy a poner a cocinar? Porque es que eso hoy en día, las redes sociales muestran eso. Y las muchachas, les va usted a decir algo de que ayuden en la casa. No, ya, el patriarcado, No, hermanos. Todo eso es bueno. Entonces, si Dios te dice que ore, ¿es bueno, agradable y perfecto? Claro que sí. Que escudriñes la palabra, que obedezcas, que te congregues, que vigiles, que ayunes, que cambies tu manera de vivir, que renueves tus pensamientos, que prediques, que evangelices. ¿Es bueno, agradable y perfecto, sí o no? Es bueno, agradable y perfecto. Y tú tienes que entenderlo. Ahora, vamos a tener aflicciones. Cuando Dios te dice confía, quiere decir que Él te va a sacar de eso. O si no, no te dirías que confía. Pues imagínate que tú debes plata. Y yo te digo: no, no te preocupes, confíe, pase mañana a mi casa. ¿A qué? ¿No? ¿Para darle un tinto y suframos los dos? O sea, si Dios te está diciendo que confíes, es porque Él va a hacer algo. O si no, no te lo diría. No te preocupes. No te preocupes. Mira, yo estaba en Bogotá y nos invitaron a un grupo familiar. Y de la situación que estábamos pasando, el pastor, porque fue un pastor que predicó, inclusive ese pastor ha estado acá. La palabra que dio: descansa en el Señor. Descansa. ¿Sabes por qué te agobias? Porque no descansas en Dios. ¿Sabes por qué sufres? Porque no descansas en Dios. Porque Dios no es tu descanso. Porque tienes un problema y corres y te agobias a buscar la solución, pero no has ido a tu descanso. No has ido a Cristo. Y andas por aquí: présteme, hágame, y al final del día, más cansado de lo que estabas en la mañana. Y te acuestas tarde y correr no duermes de estar pensando. Y al otro día corres a mirar a ver si otra vez otra solución. Y ya van 2 días más agotado, sin comer, has perdido kilos, te ves más fea. Y pero hermana, ¿ha orado? Es que no he tenido tiempo. Es porque no. Ven, oramos. Y oramos. Ay, gracias. Ay, pastor, ¿qué hizo? No hice nada. Descansa en el Señor. Y con mi esposa dijimos: Señor, todo está en tus manos. Todo está en tus manos. Colóquese sobre sus pies. ¿Cuántos aceptan la voluntad de Dios? Cierre sus ojos un momento. Y yo le invito a que usted traiga a memoria sus problemas, sus